bueno, si quieren hacer preguntas, tirar algo, quejarse. Perfecto. Bueno, yo quería preguntar al autor, ¿no?, a Carlos Alberto. Cuando al principio tú estabas hablando, tú estabas refiriéndote a que toda la parte erótica era una manera de cómo que el lector entendiera, ¿verdad?, cuál era el pensamiento de Nuria, por qué actuó de esta manera y demás. Pero yo quería preguntarte, ¿hasta qué punto realmente por parte tuya hubo una intención de también reflejar este mundo de Italia, de Martinelli y demás, como un contraste entre las dos realidades tan diferentes que se puede vivir, una dentro de Cuba o una fuera de Cuba? Sí, por supuesto que esa es parte de la intención. Ella llega a un mundo libre. Incluso ella ni siquiera se da cuenta de que vive en un régimen de esclavitud. Les voy a contar un pequeño secreto de esta historia. Hace muchos años llegó exilada a Madrid Norma Rojas con su marido, que era un actor muy bueno. Y Norma me contó algo que me impactó y que yo introduje en la novela de otra manera. A las 24 horas de estar en Madrid, ella nunca había podido salir de Cuba. Habían padecido todos los horrores de ese sistema. El marido lo habían metido en un manicomio, le habían dado 14 electrochoques, había intentado suicidarse. Era la desesperación total. Por fin lograron salir a España. La primera noche se va ella a pasear con el marido y se van a la Plaza Mayor. Y se encuentran en la Plaza Mayor un grupo de muchachos alegres cantando y bailando y la incorporan al coro. Y ella de pronto tiene un momento de felicidad y se agarra las manos ahí y empieza a bailar y no puede, y se echa a llorar y se separa y tiene una especie de catarsis. ¿Por qué? Porque se le había olvidado ser feliz. Cuando ella me cuenta eso, a mí no se me olvidó. Pasaron muchos años y lo reintroduje en la novela, porque sé que eso es verdad. Las personas pueden olvidarse de la felicidad, pueden perder la capacidad de alegrarse. Hay un libro extraordinario de Viktor Frankl sobre los campos de concentración que cuenta otro episodio parecido, que es cuando llegan las tropas aliadas al campo donde él está preso. Él es un judío que está preso en un campo de concentración y él trata de alegrarse y no puede. Entonces se pone frente a un espejo a tratar de mover los músculos de la cara, porque llega a pensar que la tristeza es algo que se le ha alojado en el cuerpo, como se le ha somatizado de una manera tal que él tiene que estirar los músculos para ver si es posible sonreír otra vez. Entonces eso es parte de lo que tú cuentas, o de esa cosa que tú adviertes en el libro. Sí hay un contraste. Y sí, el descubrimiento de la libertad es una cosa muy importante para el personaje. Siempre lo he querido venir a ver en la feria y nunca he tenido tiempo. Muchas gracias. Tengo una pregunta bien grande. Muy bien. Recientemente el papel de la mujer en la sociedad ha venido bajo evaluación. ¿Ha venido? Bajo evaluación en el mundo académico, en el mundo suyo. La razón es porque el libro Código Da Vinci, ¿Código? Da Vinci, de Dan Da Brown, Vinci, sí. ha enseñado de que el papel de la mujer por la historia ha sido igual o a veces mucho más importante que el hombre en la sociedad, y de que al crecer el cristianismo comenzó a usar a la mujer y la puso en un nivel más abajo. Hoy en la sociedad usamos el sexo de una forma para deprimir a la mujer y mantenerla en una forma baja. También sabemos del libro que escribió Lamarck
Shadows in the Blade, todo el research que hizo en Turkey, enseña de que la mujer en mucho tiempo ha estado en un papel nivel al hombre, o a veces mucho más para experiencia. Mi pregunta, señores, ¿en qué forma hace usted justicia a la mujer por el sexo? Bueno, yo creo que el sexo casi siempre es cosa de dos, no siempre, como sabemos. Pero la mujer desempeña, por supuesto, un rol muy importante. Yo creo que se le hace justicia en la medida en que precisamente hay una reivindicación de los derechos de la mujer, de los derechos a la felicidad y además de la igualdad ante una cosa en la que nosotros estamos muy acostumbrados a que las exclusividad sexual es algo que se les exige a las mujeres pero que no se les exige a los hombres, y tal vez lo injusto es exigírselos a cualquiera, pero en última instancia más injusto es exigírselo a una de las dos partes de la pareja. O sea, yo creo que en ese sentido la novela pues de alguna manera trata de hacerle justicia a las mujeres. Yo tengo una pregunta. ¿Qué dificultades encuentra un escritor para dar con el tono exacto del lenguaje erótico? Yo te digo, Guillermo, que yo llevo, qué sé yo, más de 40 años escribiendo. Para mí no ha habido nada más difícil que dar con la palabra exacta, que es muy difícil, porque además nunca sabemos si lo hemos hecho bien. He tenido que reescribir, escribir y reescribir toda esa parte, porque cuando hablas de cuando las personas se quitan la ropa, hay un cambio en el lenguaje. Ese cambio en el lenguaje tiene unos matices que se pueden convertir en procaces o en obscenos si no se manejan de una cierta manera. Entonces te mueves como escritor al filo de la navaja. Hay textos, por ejemplo, de Henry Miller que a mí no me gustan. No me gustan porque yo creo que pasa de un punto en el que la literatura se convierte en otra cosa. Yo pasé mucho trabajo escribir, sobre todo donde está la carga erótica, en las cartas de Martinelli, que están llenas de información erótica y están llenas, aquí hay algunas mentiras también, un viejo mentiroso. Por eso que las descubre el lector. Yo no se los voy a decir cuáles son las mentiras que él cuenta. Pero sí es muy difícil, es muy difícil. Me preguntaban a la entrada, un periodista amigo me preguntaba, Juan Manuel Cao, que está por aquí, que es un queridísimo amigo y gran novelista también, me preguntaba, digo, gran novelista también, no porque yo lo sea, sino porque él lo es, ¿no? Me preguntaba si en la próxima novela también va a haber, estoy escribiendo otra novela, porque esto ya se convierte en una especie de manía obsesiva, ¿no? Y no hay nada mejor para un escritor que estar obsesionado con un libro, porque esa es la señal de que lo va a escribir y que lo va a hacer. Si va a tener también un contenido erótico. Yo creo que no, pero voy a empezar a decir como las actrices que le dicen, usted se va a desnudar en la película, y dice, si el guión lo exige, si el guión lo exige, pues así será. Yo vengo a dar un testimonio con Alberto. Me sorprendiste con la novela, porque claro, tú eres un maestro en el juego de los otros géneros, en el periodismo, en el ensayo. Por eso me asaltan dos inquietudes. Una pregunta es, ¿has recibido eco de la lectura por parte de dirigentes en Cuba? Uno. Y dos, una curiosidad, ¿te has sorprendido tú de haber logrado el punto, como dicen las señoras en la cocina, cuando le logran dar el punto al sancocho?
de haberle dado el punto de sensualidad y erotismo a la novela? Bueno, gracias Enrique. Enrique Gordo es un gran periodista colombiano que ha tenido la cortesía de acompañarnos esta noche. Yo no he tenido, el único ataque que ha habido de Cuba ha sido muy velado, porque es que ellos no tienen cómo defenderse de esta novela, porque todo lo que ahí se cuenta es verdad. Entonces no hay manera de desmentir que estos cretinos se han dedicado durante 50 años a vigilar la conducta íntima de las personas. Eso no hay forma humana de decir que es falso, porque es verdad que lo han hecho, y además hay casos tremendos. Yo cuento ahí una cosa tremenda de alguien que murió en el exilio, porque está contado, hay muchas anécdotas en la novela. Hay alguien que murió en el exilio, pero que estando en Cuba y siendo dirigente del Partido Comunista, se entera que su mujer le es infiel, y este bárbaro le introduce una pistola en la vagina y la revienta a tiros. Entonces ese anormal fue condenado a 2 años de cárcel. A los 2 años salió, porque claro, todo eso. Pero en el Código Penal de Puerto Rico y en el de Cuba también existía una especie de eximente para los casos en donde el marido respondía alocadamente a una infidelidad de su mujer y cometía algún acto de violencia. O sea que era un código penal escrito por varones cargados de testosterona que están dispuestos a hacer cualquier cosa. La otra parte, Enrique, de la pregunta, ¿cuál era? Si me sorprendió, sí me sorprendió. Y además tuve algunas zonas de desilusión también, porque cuando se lo di a leer a mi mujer, me dijo, me parece extraordinario. ¿Quién es el Martinelli ese? Y yo, ¿cómo es? Carlos Alberto, una pregunta, y es lo que podría ser en Cuba un delito, como todo esto que usted ha hablado, y como nos lleva la novela a pensar que se convierte este amor en un delito. En sociedades como las nuestras no es un delito, pero es un pecado. En los dos casos vivimos de cierta hipocresía. Yo creo que sí, claro. Cuando entramos en el terreno del pecado, ya entramos en el terreno de las creencias religiosas de las personas. Si alguien cree que las relaciones sexuales extramatrimoniales son pecados, eso es una cosa que forma parte de las creencias religiosas de las personas, que han ido variando con el tiempo y hoy en día son mucho más indulgentes con la conducta de los seres humanos. O sea yo creo que hablando de la Iglesia Católica, porque son 1.000 millones de los 7.000 millones de habitantes, 1.200 son nominalmente católicos, bueno, por un pedazo grande de esa. Y ahí hay se considera pecado. Sin embargo, en el mundo islámico es un mundo de una mayor, para los varones, de una extraordinaria sensualidad. Las mujeres son un instrumento de la felicidad genital del varón, pero me sorprendía leyendo el otro día la muerte de Bin Laden. Tenía 3 de sus mujeres en la casa en ese momento. Lo que no sé si los marines estos lo salvaron de algo peor o no, porque convivir con 3 mujeres encerrado en una casa sin poder salir debe ser bastante complicado. Siguiendo la línea esta de la vinculación entre la tradición judeo-cristiana con digamos, el control de la cuestión erótica en Roma, y esto que acaba recién de comentar, ¿por qué cree que un régimen que se proclama ateo digamos, también lleva consigo este control de la moral sexual? Estoy pensando en otro libro también, como el de Reinaldo Arenas, ¿no? Antes que Anochezca, que me parece que a mí por lo menos despertó esta duda. Es una enorme contradicción, porque se supone, y además ellos han vivido esa contradicción desde el principio. La Revolución Cubana empieza en el año 59, los primeros 6 meses del año 59 es una explosión de moralina supercatólica.
yo he contado en otra charla, cierran los moteles. Y lo conté porque tenía un amigo que estaba en el motel, y de pronto lo sacaron ahí a la luz del día en medio de un escándalo tremendo, y el pobre hombre, en fin, es una anécdota que está contada. Obligaron a las parejas, o no obligaron, impulsaron a las parejas campesinas que tenían uniones libres y tenían hijos, y eran parejas, eran familias, a casarse y a pasar por la notaría. No a casarse por la iglesia, pero a casarse. Es decir, persiguieron terriblemente el aborto en los primeros 6 meses. Entonces después fue cambiando, pero nunca supieron, es decir, era como una especie de dictadura en busca de una brújula ética. Metieron a los homosexuales en la cárcel, cosa que eso no lo habían hecho en una especie de cárcel, que era la UMAP. Y se dedicaron a vigilar la honestidad de las mujeres de los dirigentes. Mientras los dirigentes se dedicaban a lo que entonces llamaban las fiestas de perchero, que llevaban un perchero para que no se te robara la ropa. O sea que era una contradicción detrás de otra. Yo creo que nunca se plantearon eso. Una de las características de esa dictadura es la raquítica, la indigente reflexión moral sobre la propia naturaleza de la revolución. Ahí no ha habido nunca. Esos son unos pistoleros que disparan desde la cintura sin meditar, sin tratar de buscar una coherencia racional o ética entre las cosas que ellos hacen y las cosas que dicen, o por qué las hacen, o supuestamente en qué consiste los fundamentos ideológicos de ese sistema. Eso no es eso. Y prevalece una cultura machista, caribeña, latinoamericana, que son variantes de lo mismo, ¿no? Y que no ha podido, que es muy difícil yo creo que va cambiando, pero es muy difícil de eliminar de la conducta de esa sociedad. Alberto, cuando escuché que Joanny Sánchez no se podía despegar del libro, pedí Overnight el libro y me sucedió lo mismo que ella, pero eso es un pequeño comentario. ¿Se escucha? Decía que cuando leí que Joanny Sánchez no se despegaba del libro, desde que lo había comenzado a leer, yo pedí el libro inmediatamente y me sucedió lo mismo que a ella. Eso como comentario. Sobre lo que están hablando las últimas 3 personas, ¿cómo pasa de este control y dominio total sobre la moral y sobre inclusive la vida sexual del cubano en la isla a este libertinaje y prostitución extrema a la que ha llegado ahora, que existe ahora en Cuba, de la que inclusive lleva la bandera ahora Mariela Castro? Esa es otra contradicción, Karen, es otra contradicción tremenda, porque por una parte es esa moralina, pero por la otra viven con el mayor desparpajo, y Fidel Castro declara que las prostitutas cubanas son las más educadas del mundo, y esta muchachita en Europa pues de alguna manera también habla pero es yo lo que creo que es una sociedad que no tiene no hay una corriente central de esa sociedad que tenga claras cuáles son sus ideas o cuáles son sus principios y sus valores en materia de la sexualidad. Y hay unas grandes contradicciones en eso. ¿O es una rebelión que sucede? Bueno, yo creo que hay por lo que me cuenta la gente que ha vivido, yo salí de Cuba hace 50 años, pero la gente que ha vivido la experiencia cubana durante todo este tiempo, lo que me cuentan es que hay una especie de libertad absoluta por parte de libertad o de inconsecuencia en las relaciones sexuales que comienzan en la adolescencia. Pero también me he encontrado muchas mujeres, por ejemplo, tuve una secretaria en España,
que estuvo hasta el año 95 que es una muchachita criada ahí, que me decía que no, que ellos tenían, que ella, por el hogar en el que había crecido, tenía una conducta típica de una sociedad hispana más o menos convencional. O sea que todavía no es muy claro. Ahora, los viajeros que van allí se encuentran que hay un acceso carnal demasiado, y una venta muy triste. Hay un reportaje que se hizo, creo que fue en el periódico El País, de alguien que fue a hacer fue en el momento de la crisis mayor de Cuba, que fue en 1993, cuando la situación era muy crítica en el país. Y este periodista empezó a negociar con una muchachita prostituta, una jinetera, como le llaman. Empezó a negociar el precio de las relaciones sexuales, pero como parte de un reportaje que iba a hacer, ¿no? Que se pensaba acostar con ella. Y fue reduciendo el precio, un canalla, pero un canalla periodista, que lo que estaba haciendo era, hasta que la muchacha acuerda meterse en la cama con él a cambio de que la deje darse una ducha con agua caliente en el hotel. Tremendo eso. O sea que la penuria, la pobreza tremenda es lo que hace que la... Ahora, eso también al mismo tiempo indica que cuando cambie la situación y cuando Cuba empiece a normalizarse, cuando la gente encuentre que el trabajo genera riqueza y que con la riqueza se vive de otra cierta manera, también cambian los modos de comportamiento, porque yo no creo que a ninguna mujer le puede gustar acostarse con un desconocido por darse una ducha de agua caliente, salvo que sea Brad Pitt, ¿no? Acérquese. Bueno, te felicito a la señorita que hizo esa dramatización tan convincente, ¿no? Que casi salió muy bien. Entonces Nuri estaba diciéndole a su marido que ella nunca le había sido, que esa infidelidad había sido una cosa pasajera, pero que ella era siempre leal a él. Entonces el concepto de fidelidad y de lealtad o deslealtad, me gustaría que lo explicara un poquito más en esta obra. Bueno, ahí hay una discusión enorme y forma parte de la discusión del libro y de la discusión de los lectores. Si hay una diferencia entre lealtad y fidelidad. Yo creo que sí la hay. Yo creo que hay hombres y mujeres que tienen una absoluta lealtad por su pareja, un amor profundo, un enorme cariño, un instinto de protección, todo lo que podemos ver en una relación realmente amorosa y sensible. Y al mismo tiempo no tienen en cuenta la exclusividad sexual. La exclusividad sexual es un valor que puede la pareja pactar y aceptar, y es magnífico y estupendo, pero siempre que sea una cosa voluntaria, porque también cuando la exclusividad sexual es la consecuencia del miedo, tampoco es una actitud muy coherente ni muy congruente, cuando es el miedo a las consecuencias. Me decían, recibí un email de alguien que había leído el libro y me dice en un email: desengáñate, lo que tiene que hacer todo hombre para ser feliz es aceptar una regla de 4 letras solamente: O, B, D, C. Eso es todo. Carlos, a mí realmente el libro me pareció un libro muy fino. Casi todo el mundo, inclusive me hacía una entrevista el otro día, que me había parecido la novela erótica de Carlos Alberto Montaner, y yo le decía, a mí no me pareció una novela erótica, me pareció un libro muy fino,
de mucha hondura moral, muy decente, porque trata el erotismo con decencia dentro de los límites de lo real. Y me hizo recordar tu novela, y nosotros que nos conocemos bastante, me hizo recordar un texto muy reciente de Benedicto XVI, hablando sobre las prostitutas. Es un libro, es un texto de una entrevista que le hacen, él se convierte en libro. Es un texto muy valiente, porque habla de un tema muy conflictivo, muy polémico para los moralistas. Sin embargo, lo trata con mucha franqueza, pero ese no es el tema. La pregunta va dirigida, porque yo creo, y este es el fundamento de la pregunta, que este es un libro más que erótico. Es un libro que retrata de una forma espectacular una realidad que lo que viene es a denunciar lo que ha estado pasando en Cuba durante medio siglo. O sea, que se convierte en una novela más que erótica, en una novela denuncia. Y esa es mi pregunta. O sea, la motivación de Carlos Alberto Montaner, la primera, la más fuerte, ¿fue erótica o fue retratar una realidad que al final se convierte en una denuncia demoledora contra el régimen comunista cubano? Creo que tú le diste una buena lectura, Alberto, porque mi primera intención no es... Cuando una novela tiene una función erótica, exclusivamente erótica, es una novela o cualquier texto que tiene esa intención, que no tiene otro objetivo que estimular la libido del lector. Esa es la función de la literatura puramente erótica. Esa no es la función, ese no es el objetivo. El objetivo es la exposición de una agresión monstruosa a la libertad que ha existido en ese país durante medio siglo, que me parece tan repugnante. Es decir, que te quiten la casa en la que naciste, que te quiten el negocio que tus padres fundaron, que te quiten el dinero que tú tienes, eso me parece terrible. Pero que además te quiten la capacidad de decidir a quién tú quieres amar. Eso me parece peor todavía. Que el Estado le haya dicho a esa sociedad: ustedes no pueden, vuelvo a insistir en eso porque me parece que es lo peor que ha hecho esa sociedad, ustedes no pueden tener relaciones con sus padres, ni con sus hijos, ni con sus hermanos porque se fueron de Cuba o porque son desafectos al régimen, y se cortaron esos lazos. Y durante años la gente estuvo sin tener esa vínculos con la familia y con la gente que quería. Eso me parece horrendo, me parece lo peor de todo, porque finalmente, ¿qué otra cosa nos queda si no es la capacidad de amar a quien queremos nosotros y de la manera que nosotros queremos? Al final eso es lo más importante. Y ahí también va a llegar un cretino a nombre de una ideología y del Partido Comunista y del gobierno a decirnos cómo manejamos nuestro corazón. Eso me parece tan horrible. Y ese es el objetivo fundamental. Y el erotismo era el componente para entenderla a ella. Por eso me alegro que le hayas dado esa lectura, pero también entiendo, tengo amigos que lo han visto, que me han dicho: te pasaste. Bueno. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Sí. Los libros están a la venta afuera. Si ustedes quieren que el autor se los firme, por favor, si son tan amables y hacen una línea aquí para que él los pueda firmar desde aquí. Gracias. Sí, como por favor.